Ya es tarde y no se conectan. Todavía no son las 7:30, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito. Ay. Otilia, usted está escuchando, perdone. Sí, Ligda. Ya no le mandé el calendario, ya lo consiguió. Necesita que se lo mande. No, no lo conseguí. Es que el que mandan es un como cronograma. No es el que usted dice, pero ya Ahorita tengo el tema. Ahorita le voy a tomar unas fotos y lo voy a mandar ahí al grupo. Porque usted ya no me llamó, ¿verdad? Mira que se me olvidó también. Sí, ahorita que la vi me recordé, fíjese que habíamos estado hablando, pero ahorita le voy a mandar yo del diario. ¿Cómo le va a servir? Porque están programados todo lo del semestre completo. Ahorita lo voy a mandar al grupo. Si tiene alguna duda me pregunta porque estas son fotos. Está bien, Ligda. Vamos a esperar que se conecte más gente, pero falta todavía. Y eso le tomo las fotos a esto. Lo voy a mandar. Te pudiste poner la vacuna. Otilia, creo que las fotos que mandó la licenciada están en el cronograma, solo que es en las últimas páginas porque son 16 si no estoy mal. Pero sí va dentro del cronograma las actividades diarias también. Ah, es que lo que pasa es que debe estar en el mismo archivo. Sí, en el mismo está. Ah, Otilia, entonces en el mismo archivo usted entra y las comienza a buscar y va a ver que después del cronograma general está el calendario diario. Ah, va, Ligda. Si digo yo, así dice esta niña, tal vez yo no sé cómo se los mandé. Pero ahí le mandé unas fotos, si tiene alguna duda me pregunta. Bueno, muchas gracias hoy. Sí, porque ahorita me acordé, ay no, qué pena, a mí es que viera todo lo que tengo que hacer, se me olvida. Y si no me llaman para recordarme, hoy estaba haciendo los exámenes, tengo que pasar todo el informe del mes. Ay no. Y cuando siento la vida se me va.
Sí, ahí están, fíjese, licenciada. Ahí están, ¿verdad? Lo que pasa es que no están después, están en el mismo archivo. Ay, perdonen que así se los mandé. Entonces ahí está mejor, porque ahí se ve mejor, porque sí está en PDF. Sí, cabal. Sí, ahí está el número 15, es el que le toca a usted. La compañera Aquino no se ha conectado. Sandra Aquino. No. Bueno. Yo digo que vamos a dar por iniciada la clase, porque ya vemos ahorita. O esperamos un ratito. Yo quiero empezar porque así terminamos rápido. Vamos a dar por iniciada la clase del día de hoy. Hoy tenemos lunes 2 de agosto del 2021. Nos encontramos reunidos en el curso de Derecho Notarial 4. La clase del día de hoy es la número 9, según el cronograma que tenemos de actividades diarias. Y ya desde el día viernes iniciaron las exposiciones algunos compañeros en relación a, se pasó de los contratos traslativos de dominio a los contratos limitativos de dominio. Y entonces ellos empezaban con los derechos reales, que son los que van en ese renglón de Código Civil, en la parte de la clasificación de los contratos, y ellos iniciaban con una compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria, una compraventa con pacto de reserva de dominio y una donación entre vivos. Esa donación entre vivos debió haber tenido lo que era la reserva de usufructo vitalicio, pero ese punto lo dejamos para después, aunque ahí en la donación entre vivos es cuando en una cláusula se establece lo que es dentro de las limitaciones del dominio, el usufructo vitalicio. No sé quién de ustedes recuerda lo que es el usufructo vitalicio en derecho civil. Vamos a ver, Alba, ¿usted recuerda lo que es el usufructo en derecho civil? Licenciada, eso es, digamos, el usufructuario disfruta completamente sobre la cosa, ya sea un mueble, ya sea mueble o inmueble, ¿verdad? Es un derecho temporal y Vamos a ampliar un poquito. Gracias, Alba. Con palabras sencillas, el usufructo va a ser la forma limitativa sobre el derecho de dominio, en el sentido de que es un derecho de goce. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que se recuerden mejor. Yo dono un bien inmueble, una propiedad, una casa o un terreno a uno de mis hijos, pero me reservo el usufructo vitalicio. Entonces quiere decir que la casa está a nombre de mi hijo, pero él no puede disponer del bien hasta que yo fallezca, porque lo puse vitalicio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué voy a obtener yo con esa reserva de usufructo? Lo que voy a obtener yo es poder usar mi casa y disfrutar de todos los frutos y de las ganancias que ese bien pueda dar. Por ejemplo, si yo no tengo necesidad de vivir en ese inmueble,
lo que puedo hacer es arrendarlo y beneficiarme con el valor de la renta. Mi hijo va a ser el propietario, pero no va a tener la posesión del inmueble y ni va a tener tampoco el uso ni el disfrute de la cosa. Se limita solamente al derecho de propiedad. Y el uso y disfrute y todos los productos que da la casa van a ser en beneficio del que se reserva el usufructo, ¿verdad? Por eso se llama usufructo. Es todo lo que la cosa da como ganancia o como fruto, y eso es lo que yo me reservo, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que explicaba Ángela en su exposición, cuando se realizaba una donación, la de ella fue por causa de muerte o fue entre vivos. Ah, no, cuando hablábamos de ella fue entre vivos, pero hablábamos de la revocación. Y ahí fue donde se tocó el tema de que se podía revocar la donación cuando había un acontecimiento que demostraba ingratitud de parte del donatario, o sea, el que recibe la donación, para el donante, que es el que lo da, ¿verdad? Entonces, sale aquí en relación porque esta donación también se puede dar con una cláusula especial, que sería la del usufructo vitalicio, que no le entrega completamente la cosa al donatario. Ahora, como nos reíamos ese día y ella pues pensó en eso, ¿verdad? Que cuando la donación efectivamente puede ser revocada, cuando es para después de la muerte, o sea, la que es no entre vivos, sino que por causa de muerte. Entonces, ella decía, hasta puede provocar de que la persona que vaya a salir beneficiada provoque la muerte del donante. Y esto podría ser también en el usufructo vitalicio, ¿verdad? Porque yo me lo reservo hasta el día que yo muera. Entonces, si la persona quiere tener pleno, no solo la posesión, sino goce y disfrute de la cosa, pues podría matarme para poder tomar posesión y borrar el usufructo. La manera como el usufructo se quita del registro general de la propiedad, con palabras sencillas para que lo comprendan, como se encuentra la anotación, ¿verdad?, del usufructo vitalicio, es presentando la certificación de defunción ante el registro para que el registrador realice la cancelación de ese usufructo y ya la persona pueda tener no solo la posesión, sino que también pueda disponer de ese bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Alguien que estuvo desde el principio en la clase para ver? Cecilia, la explicación que he escuchado dentro de lo poco que les pude decir del usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio es poder disfrutar de ya un bien que es donado hasta cuando uno fallezca. Pero puede ser también que sea dado en venta. Porque yo puedo dar una compra-venta y al mismo tiempo me puedo reservar el usufructo. Entonces es de un bien que ya no le pertenezca o ya no esté a su nombre. Sí, porque el bien pasa a nombre de otra persona, ya sea en donación o en compra-venta. Pero yo tengo el derecho, y usted como notaria va a escuchar mi solicitud, y yo le voy a decir, mire, licenciada, yo quiero venderle ese bien a mi hijo por una cantidad mínima, pero con la que yo quiero recibir las rentas, porque yo no vivo ahí ni él, pero la tenemos alquilada. Entonces usted como notaria tiene que recomendar que ese bien, aunque sea en venta, que se lo va a dar a su hijo, va a tener reserva de usufructo, porque el hijo va a tener el bien a su nombre, pero no va a poder disponer, sino que va a ser siempre su mamá. En este caso, si fuera yo, ¿verdad?, la que le estoy dando en venta, pero me estoy reservando el usufructo. Y si es una donación, igual. Y la persona que va a recibir, ya sea en venta o el donatario fuera en donación, tiene que aceptar esa condición. El otro ejemplo que se les ponía era cuando
se da la donación y en el mismo acto no está la persona donataria para que la acepte, ¿verdad? Entonces, se tiene que notificar, ustedes como notarios tienen que notificar, y entonces la persona donataria se va a presentar ante ustedes y con otra escritura pública va a aceptar la donación. Y dentro de esa donación podría ir la condición de reserva de usufructo vitalicio, que sería una limitación dentro del dominio, pero es un derecho real, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos reales que limitan la propiedad? Vamos a ver quién recuerda cuáles son los derechos reales. Vamos a ver, Alison. Alfaro. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues uno de ellos podría ser una hipoteca. Un gravamen hipotecario, ajá, muy bien. El otro podría ser lo que estamos hablando de la reserva de usufructo. ¿Qué otro derecho real hay? La Cuando prenda. La prenda, cuando es sobre un bien mueble, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Sí, así es. adquirimos un vehículo, la agencia nos da el crédito sobre el vehículo, pero es el banco el que interviene y el banco se garantiza el pago del dinero con la prenda sobre el vehículo, ya sea un carro o una moto. Y la prenda también está inscrita en el Registro General de la Propiedad y también hay que levantarla. Eso sería con el último pago y la carta total de pago que el banco nos da, ¿verdad? Que donde hace constar de que realmente ya terminamos de pagar. Se presenta la carta total de pago al registro y con eso el registro de la propiedad elimina la prenda y ya se nos entrega el título de propiedad de vehículo. Ese sería el derecho real de prenda. El de hipoteca es sobre un bien inmueble, que es cuando la misma propiedad queda en garantía del pago de una deuda que todavía se tiene, ¿verdad? Podría ser sobre la misma venta del inmueble o compra, ¿verdad? Compra-venta. O podría ser también un mutuo, un préstamo en dinero y la garantía es hipotecaria. Se da un bien inmueble en garantía del pago de ese bien, de ese préstamo. Entonces, así es como operan los derechos reales, ¿verdad? De garantía. Me parece que ya la señorita Karina Aquino ya se conectó. Ella tiene a bien exponer, desde la semana pasada se le dio permiso porque tenía un problema del fallecimiento de un pariente. Y entonces ella pidió autorización y yo le autoricé para que expusiera el día de hoy. Y entonces la vamos a escuchar a ella. Le voy a dar a compartir a la pantalla para que usted pueda compartir, compañera. Y nos va a señalar cuál es su tema. Va a iniciar con la parte teórica, después con la parte práctica. Y si yo veo algún momento donde yo tenga que ampliar, modificar o rectificar o qué sé yo la voy a interrumpir. O alguna corrección. Licenciada, disculpe, buenas noches. Hay una compañera que me comenta que está intentando ingresar, pero no puede. No sé si está en espera. Ahorita vamos a ver. Gracias, licenciada. Fíjese que, vamos a ver. Buenas noches, licenciada. Ay, bien, como que hay gente en espera. Permítame. Ahorita vamos a ver aquí. Buenas noches. Ahí le estoy dando ingreso a varios, pero no sé si ella estaba ahí entre ese grupo. Ahí ya le di ingreso a varias personas. Sí, estaban en espera, pero nadie me había avisado. Perdón por estar hablando. Ahí está. No es para hacer pis, la liga. No es para hacer pis. Precisamente. Buenas noches a los compañeros que estaban en la sala de espera. Fíjense que yo había iniciado la clase y yo no les había dado autorización, admisión para entrar. Habíamos iniciado la clase donde yo intervine en relación a los derechos reales que son los que sirven de garantía para algunos contratos y abordamos lo que era
lo que era la hipoteca, como un gravamen. Y a la compañera Allison también explicaba lo que era una prenda. Y yo les estuve explicando lo que es el usufructo. La compañera Cecilia Carrillo nos explicaba que el usufructo es cuando se da un contrato traslativo de dominio. Y a pesar de que cambia de propietario, la reserva, por eso se llama así, ¿verdad? Se reserva para sí el disfrute de la cosa. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo que yo me presento a la oficina profesional de ustedes y les solicito me faccionen una escritura donde le quiero donar a uno de mis hijos una casa, un inmueble registrado. Pero yo me quiero reservar para mí la renta que se recibe mensual sobre ese inmueble. Entonces ahí es donde cabe la reserva del usufructo. Y yo les pedí que se hiciera vitalicio. O sea, yo lo pido para hasta el día de mi muerte, ¿verdad? Para que él pueda tomar realmente posesión y disfrute de la cosa, del bien inmueble, hasta después de mi muerte. Entonces, después de ahí vinieron los otros derechos reales y cuando hablamos de eso, varias personas intervinieron y estuvimos de acuerdo en que también en la donación entre vivos se puede dar el caso que como la donación entre vivos es un regalo que hace casi siempre un pariente de padres a hijos o de tíos a sobrinos, abuelos a nietos, puede ser un extraño también que le quiera donar a otro particular, ¿verdad? Un particular a otro particular. Casi siempre se da la reserva del usufructo porque en lugar de hacer testamento, a veces se prefiere que sean donaciones, ¿verdad? Porque de todos modos en el testamentario se van a hacer gastos del proceso. Y a veces las personas no desean que eso suceda. Entonces es ahí cuando se reservan el usufructo para sí. El usufructo va a ser un tema posterior, pero viene al caso porque la semana pasada, el viernes, estuvimos escuchando lo que era la donación y casi siempre ahí dentro de la donación es que las personas nos solicitan que se lleve a cabo por medio de una cláusula la reserva del usufructo. Y esa cláusula no solo contiene esa reserva, sino que también a favor de quién y se estima en un precio. Se le ponen 100 quetzales. Ahí sí, como decía el compañero Edgar el viernes pasado, ahí sí se puede poner en 100 quetzales, 200 quetzales, 50 quetzales. Solo se va a estimar el valor del usufructo porque el registro cobra aparte por llevar a cabo la inscripción. Entonces, eso era lo que había explicado nada más antes. Y estaba llamando a la compañera Aquino. Ya se le dio la libertad a la pantalla para que pueda compartir. Ella le correspondía la semana pasada, pero tiene permiso para exponer el día de hoy porque se excusó. No sé si ya se encuentra lista para la exposición. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas Ahorita noches. permítame un momentito. Y yo les estaba explicando cómo es la dinámica, que si yo veo que en la exposición hay algún momentito donde yo tengo que intervenir, tengo que suspender, tengo que aclarar, rectificar algo, yo suspendo, en ese momento pido la palabra y les amplío para que de una vez se vayan quedando los temas claros. Ya puede iniciar. Vaya, licenciada, buenas noches, licenciada, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el contrato de compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio. El contrato de compraventa es un contrato mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto, a cambio de que este último le pague un precio en dinero, cuya causa es la transmisión del derecho de propiedad. La regulación legal de este contrato la podemos encontrar en los artículos 1790 al 1851 del Código Civil, donde inicia con la definición legal regulando: por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Los elementos de la compraventa. Entre los elementos de la compraventa encontramos los elementos personales, que son el vendedor,
que es la persona que vende un bien inmueble o mueble. El comprador, que es la persona que compra el bien mueble o inmueble. Está el elemento real, que es la cosa y precio. El elemento formal es por una escritura pública, por documento privado y acta ante el alcalde o juez de una forma verbal. Permítame, explique otra vez eso, el elemento real. El elemento real, Ujú. la cosa y precio. Ah, bueno. Y después, ¿por qué estaba hablando del alcalde y del...? Porque es el elemento formal por escritura pública, por un documento privado y un acta ante el alcalde o juez local de una forma, que se hace de una forma verbal. Pero en esta exposición nos vamos a limitar solamente a tratar la compraventa en lo relacionado a la forma escrita ante notario. Ah, vaya, está bien. Sí, porque actualmente... Solo de forma escrita, nada más. Actualmente, la adjudicación que dan los alcaldes, las alcaldías, los alcaldes municipales, siempre es un acta y ese es el acta que le llevan al notario para que transcriba la adjudicación por medio de una escritura pública, de todos modos. Es decir, cuando son las municipalidades las que dan adjudicación de bienes, no son compraventas, no, que son adjudicaciones y se tienen que plasmar en una escritura pública e inscribir en el registro. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Continúe. Luego están las obligaciones previas. Las obligaciones previas a la escritura de compraventa de inmuebles, los documentos personales de identificación, si no fueren conocidos por el notario. El título con que se acredita la propiedad del bien objeto de la venta, salvo que sean cosas futuras o esperanza inciertas. Si fuera a hacerse una desmembración, el plano de la finca a formarse, el último recibo del pago de impuesto único sobre inmuebles, IUCI. Números de identificación tributaria de los contratantes, si fuera una primera venta, y la autorización municipal para desmembrar, si fuera el caso de compraventa, de fracción o con desmembración. Las obligaciones posteriores a la escritura de compraventa de inmuebles. Razonar los títulos o documentos que se tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación. En virtud de la escritura autorizada. Testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Testimonio o primer testimonio para el cliente, el cual se presenta al registro de la propiedad con un duplicado para su registro. Avisos a la municipalidad de la localidad y la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Los impuestos. El testimonio especial que cubre el impuesto del timbre notarial por tratarse de valor determinado. Es del 2 por millar sobre el valor del contrato. Es decir, impuesto de 2 quetzales por cada 1000 quetzales. Por cada 1000 quetzales del contrato. Este monto no debe exceder del límite máximo de 300 quetzales. Artículo 3º, numeral 2, literal A, del decreto 8296 del Congreso de la República. Testimonio para el cliente. Si es un bien que se vende por primera vez, es decir, solo ha tenido un propietario, debe pagarse del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, a este testimonio se le debe acompañar el recibo de pago de impuesto al valor agregado IVA. En la actualidad el impuesto es del 12% sobre el valor de la venta, el cual se paga en efectivo en formulario. Debe tomarse en cuenta que en algunos casos la ley permite pagar el impuesto del IVA adhiriendo timbres fiscales por el monto a pagar. También está regulado que se extiende factura y en la misma se incluye el impuesto. En este caso debe hacerse constar en la razón tal circunstancia. Ahora bien, si se traba de una subsiguiente venta, si
Si se trata de una subsiguiente venta, es decir, que el bien ha pasado ya por más de un propietario, se cubre el impuesto de timbres fiscales, que es del 3%. Este porcentaje se cubre con estampillas fiscales o bien con pago en efectivo en formulario específico. Características. Las características son bilateral, es cuando existe obligaciones para ambas partes. Una dar la cosa y la otra pagar el precio. Oneroso, se transmite bienes mediante un costo. Principal, no se requiere de otro contrato para su perfeccionamiento y existencia. Consensual, es el consentimiento de ambas partes si hay acuerdo de voluntad en cuanto al precio y la cosa. Conmutativo, los beneficios son ciertos y equitativos, de ejecución instantánea. Son obligaciones, sus obligaciones son susceptibles de cumplirse una vez perfeccionado el contrato. Luego están los requisitos del contrato. Los requisitos del contrato. Como en todo contrato, en la compraventa se deben reunir las condiciones generales de validez, siendo estas capacidad, consentimiento, exento de vicios y objeto lícito. La naturaleza jurídica de este contrato es traslativa de dominio. La entrega de la cosa puede ser real, simbólica o legal. Ahora les voy a hablar sobre el bien inmueble con pacto de reserva de dominio. ¿Qué es el pacto de reserva de dominio? Es un contrato mediante el cual una persona vende a otra un bien, ya sea mueble o inmueble, reservándose la propiedad o el dominio de la cosa vendida hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. La totalidad del precio, la propiedad de la cosa vendida, aunque se entrega al comprador, queda en favor del vendedor si el comprador no paga. El vendedor puede recuperar la cosa cuyo dominio sea reservado. El vendedor mantiene su derecho de propiedad sobre la cosa vendida con la promesa del comprador de hacer uno o varios pagos futuros. Los objetivos del pacto de reserva de dominio. Estos están regulados en el artículo 952 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. El comprador solo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio, pero tendrá derecho al reembolso o devolución de la parte pagada. En el pacto de reserva de dominio se determina que el vendedor, quien después de entregar la cosa al comprador, siga siendo dueño de esta hasta cierto suceso. Una pregunta. La reserva de dominio. Ajá. Pregunta, usted dijo el fundamento, vuélvalo a decir, porfa. De los objetivos. Sí. De los objetivos es el artículo 952 del Código de Comercio. Del Código de Comercio. ¿Está segura? Me equivoqué, licenciada, disculpe. ¿Qué código es? Código notariado, me imagino yo, porque no lo tengo aquí. La verdad que no estoy en mi casa, fíjese. No, es el Código Civil. Ahorita vamos a ver. ¿Siento qué dijo o será el procesal civil? Sí lo tengo aquí anotado. Sí lo tengo aquí. No, pero el Código de Comercio no es. Sí. Ya será el 1834 del Código Civil. Pues ahí dice, ¿qué dice ahí, Glenda? Buenas noches. Léanoslos, por favor. Buenas noches. Que dice la compraventa también puede hacerse con pacto de reserva de dominio en el artículo 1834 del Código Civil. Establece, es válida la venta en pacto de reserva de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. Y el objetivo del pacto de reserva no está después.
Solo dice por la modalidad, comprador obtiene la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario. Luego no hay de los objetivos, no encontré, porque solo una página tiene. Bueno, gracias Glenda. Vamos a continuar con la exposición y después vamos a aclarar eso de los objetivos. Ahorita. Pero el Código de Comercio no es. Sí, es Código Civil, licenciada. ¿Qué artículo es? Fíjese que yo acá lo tengo nada más, que está entre 1790 y 1851. El Código Civil. Rectificó. Bueno, continúe. Sí, es que... Continúe. En el pacto de reserva de dominio se determina que el vendedor, quien después de entregar la cosa al comprador, siga siendo dueño de esta hasta cierto suceso. La reserva de dominio ha sido entendido como un derecho de garantía por el precio aplazado y la falta de pago. La falta de pago produce la recuperación de la propiedad vendida. La finalidad del pacto de reserva de dominio. La finalidad de este pacto reside en la garantía que constituye para el vendedor el aseguramiento del pago del precio aplazado. El efecto principal del pacto de reserva de dominio es que mientras este pacto se encuentra vigente, carece de facultades de transmisión a favor de un tercero. En caso que se produzca esta transmisión, el vendedor puede recuperar el inmueble vendido a través de acciones judiciales. Dichas acciones son la acción reivindicatoria en transmisiones voluntarias o la acción de tercería de dominio en la transmisión forzosa. El efecto final es cuando el comprador está satisfecho con la totalidad del precio pactado. La propiedad se transmite al comprador de una forma automática sin necesidad de ningún acto declarativo. Las formas en que puede registrarse este pacto son... Las formas que puede registrarse este pacto es donde se incluyen los contratos de compraventa de inmuebles otorgados a través de escritura pública, de modo que el pacto accede al registro de la propiedad donde reside protección registral frente a terceros. Esa ha sido mi parte teórica, licenciada. Ahorita voy a leer la parte práctica. La parte práctica dice, sí, en la ciudad de Jalapa, el día 2 de agosto del año 2021, ante mí, Sandra Karina Aquino Castañeda, notaria, comparecen por una parte el señor Armando Cruz Sandoval, de 50 años de edad, casado, perito agrónomo, guatemalteco de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación. No sé si omito los números. No, léala toda para ¿No poder ver si? Ajá. Vale. Con documento personal de identificación con código número 2130 70320 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas del municipio y departamento de Jalapa. Y por la otra parte, la señora Glenda Marroquín Arana, de 45 años de edad, casada, guatemalteca, de oficios domésticos de este domicilio. Se identifica con documento personal de identificación número 2250 70320 2101, extendida por el Registro Nacional de las Personas del municipio y departamento de Jalapa. Como notaria, doy fe y hago constar: A. Aseguran los comparecientes ser de los datos personales de identificación anotados anteriormente. B. Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y me manifiestan que han convenido en celebrar el presente contrato de compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio.
de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, declara el señor Armando Cruz Sandoval, bajo juramento prestado de forma solemne y advertido de las penas relativas al delito de perjurio, que es el único y legítimo propietario de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, bajo el número 8000, folio 100, libro 50C de Jalapa, consistente en lote 11, lotificación La Calzada, con el área, medidas y colindancias que le aparecen en el propio registro. La finca se encuentra ubicada en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Segunda, continúa manifestando el señor Armando Cruz Sandoval que por convenir a sus intereses y por el precio de 150,000 quetzales, que se le pagará de la siguiente manera. Una primera amortización de pago por 75,000 quetzales. Por 75,000 quetzales que el vendedor ya tiene recibidos a su entera satisfacción. Los restantes 75,000 quetzales serán efectivos por medio de un solo pago, en un plazo de 3 meses, es decir, el día 30 de octubre del año 2021. Dicho pago se realizará en la residencia del vendedor, que es de amplio conocimiento de la compradora. Dicha cantidad de dinero no devengará ningún tipo de interés, salvo el que se pueda producir por mora, que será el que corresponde al interés del tipo legal. Le vende, cede y traspasa el inmueble descrito en la cláusula anterior a la señora Glenda Marroquín Arana. Con todo junto de hecho y por derecho le corresponde. Tercera, continúa manifestando el señor Armando Cruz Sandoval que del bien inmueble que hoy da en venta se reserva el dominio del mismo hasta la total cancelación de la deuda de mérito, enajenando únicamente su uso y posesión. Asimismo, manifiesta que el inmueble se encuentra libre de gravámenes, limitaciones y anotaciones que puedan perjudicar los derechos de la hoy compradora. En todo caso, se obliga al saneamiento de ley y declara que enterada está de los alcances legales de esta declaración. Y el infrascrito notario le advierte las responsabilidades en que incurre si lo declarado no fuere cierto. Cuarta, por parte de la señora Glenda Marroquín Arana, manifiesta que en los términos relacionados acepta para sí la venta que le hace en este acto. Ambos otorgantes expresan su conformidad con todas las cláusulas de este contrato. Yo, como notaria, doy fe de todo lo expuesto, de haber tenido a la vista los documentos de identificación de los otorgantes, así como el documento privado descrito en la cláusula primera de este instrumento, con la cual el vendedor acredita la propiedad del bien inmueble objeto de este contrato. Sé que leí íntegramente el contenido del presente instrumento a los otorgantes y enterados del mismo. Objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman en unión de la notaria autorizante. Ahorita, antes de pasar ya ahí a las firmas, nos vamos para arriba hasta el principio, porfa. Hasta el principio. Cuando usted hace comparecer a las partes, le va a corregir a su escritura la forma de identificarlos. Cuando usted dice identifica con documento personal, código único de identificación, número. Ahí le falta documento personal de identificación, código único de identificación, número. No sé si me comprende. Sí. Entonces las dos personas tienen ese problema. Vamos a bajar. Luego, cuando estaba usted dando lectura a su escritura, los márgenes están bien. Aquí. Legítimo propietario 50C, Jalapa, consistente en un lote de notificación calzada. Bueno, continúe, vamos a ver. Señor de... Ese documento que le pone a la vista dice que está inscrito en el Registro General de la Propiedad, o sea que es el testimonio, no es un documento privado como usted está diciendo en el cierre. Continúe.
Continúa, aquí. En los 75,000 quetzales, en lugar de signo de quetzales, tiene una letra A. Dentro de los paréntesis, ahí. Ahí le falta el signo de quetzales, continúe para abajo. Son cuestiones de fondo, ¿va? Porque a la hora de ir al registro, porque esto sí tiene registro, entonces se las van a suspender por cositas así sencillas. Siga. Hay una palabra mal escrita que dice miso, pero no sé dónde está. No noté la línea. Es más arriba, fíjese. A ver. Tiene recibido La 36, licenciada. 36, vamos a ver. Ajá. Es 36. Así mismo. Así mismo manifiesta. Va. Entonces baja, gracias, baja. Y cuando baja, usted dice que tiene a la vista un documento privado. No puede tener un documento privado de una finca registrada. Una finca registrada tiene que tener su primer testimonio de escritura, donde hace constar su derecho de propiedad o una certificación del Registro General de la Propiedad reciente, con lo cual acredita su derecho de propiedad y que usted como notaria va a revisar. Bajemos ahí donde usted dice que el vendedor, dice, acredita la propiedad del bien inmueble objeto de este contrato. Vamos a ver, documento privado descrito en la cláusula primera. Esa es mentira porque en la cláusula primera no describe nada. Vámonos a la cláusula primera. Vamos a ver qué dice en la cláusula primera. Recuérdense que ustedes no pueden mentir. Vamos a ver. Primera dice. Declara el señor Armando Cruz Sandoval bajo juramento prestado de forma solemne y advertido a los tenedores que es el único y legítimo propietario de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número, notificación a calzada, el registro es municipio. Vamos a ver, no dice con qué acredita su derecho de propiedad, entonces lo tiene que hacer al final. Pero si está hablando usted aquí que tiene registro y que está inscrito en el Registro General de la Propiedad, vámonos para abajo, hasta abajo en el cierre. Y ahí usted no puede decir que no describió ningún documento. Entonces, por lo tanto, lo tiene que describir aquí. Aquí donde está diciendo, ¿ve? Haber tenido a la vista los documentos de identificación de los otorgantes, así como el documento. Dice privado descrito en la cláusula primera de este instrumento. Eso es mentira. Pues ahí tendría que decir de haber tenido a la vista los documentos de identificación de los otorgantes, así como ya sea el primer testimonio de escritura pública, número tal, autorizada en la ciudad de Jalapa por el notario fulano de tal, con el cual acredita su derecho de propiedad, o bien una certificación del Registro General de la Propiedad extendido por el mismo, pero no la describió en la cláusula primera, con la cual el vendedor acredita la propiedad del bien inmueble objeto de este contrato. Ahí sí ya, ¿verdad? Que lee íntegramente el contenido del presente instrumento a los otorgantes y enterados del mismo objeto, validez y más efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman en unión a la notaria autorizante. Ahí sí está bien, pero le tiene que arreglar esta parte, porque ahí lo que está diciendo no es verdad. Vendedor, comprador, y pásese a la línea siguiente, ante mí, y está su firma y sello. No puede dejar esta línea, mire, la número 1 no la puede dejar en blanco. Vale, está bien. Porque el ante mí tiene que ocupar la línea que le corresponde, que sería esa. Porque si dejan líneas en blanco, a la hora de la revisión de protocolos, les van a mandar a hacer enmienda de protocolo para inhabilitar esa línea que quedó aquí, que es la línea número 1. Pero para eso tiene el número cada línea, ¿verdad? Existe la línea número 1. ¿Se recuerdan que ahí cuando hacemos alguna rectificación en la línea número 1 se llama adición, ¿verdad? No se llama entrelineado, porque la línea número 1 que arriba no lleva nada. ¿Alguna otra observación de las compañeras o compañeros que están recibiendo la clase en relación a esta exposición? ¿Alguna pregunta?
Vamos, muchas gracias, compañera. Realice las rectificaciones que se le acaban de hacer y comparte con el grupo Está bien, su muchas exposición gracias. para servirle. Vamos a continuar con Lima Mancía Blanca Yanet. Ella va a tener a bien exponer, es la número 11. Tenemos, ella no expuso el último día de clase, el viernes, porque ya habían, vamos a ver, 11. Es la constitución de servidumbre de acueducto. Ya está lista, Blanca. Tiene la pantalla para poder compartir con nosotros su exposición. Después le corresponde al número 12 y 13. Es la constitución de servidumbre de paso con predios de los mismos dueños y constitución de servidumbre de paso con predios de diferentes dueños. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿No se escucha y no tiene nada en la pantalla? Casi no se le escucha. Jamie, Corina, José Augusto. Compañera Blanca. Sí, licenciada, es que no encuentro mi... No sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que no puede hacer? Vamos a ver si la podemos ayudar. Diapositiva, aquí están, ya las encontré. ¿Ya las encontró? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahorita ya va a compartir. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Ya está en la pantalla. Ya se puede ver, Blanca. Ahí está. Bueno. Buenas noches, compañeros y licenciadas. Buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar lo que es un poco de lo de la servidumbre de acueducto. Entre las servidumbres hablaremos de los predios sirvientes y dominantes, ya que las servidumbres se constituyen a favor o sobre los predios que aún las propiedades cambien de dueño. Las servidumbres continúan en el Código Civil. Regulan las servidumbres del artículo 752 al 821. Dice que es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, dos propietarios pueden gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. También las servidumbres más usuales son las servidumbres de paso y las de acueducto. En este caso yo les voy a hablar de lo que es la servidumbre de acueducto, ¿verdad? En el cual se puede constituir para conducción de aguas de un lugar a otro. Con un previo pago de indemnización. Estos, ahí está. Este es un ejemplo más o menos. Dice que es la conducción de agua de un lugar a otro, ¿verdad? Para poder establecer esta servidumbre se requieren 3 requisitos: que el dueño del posible predio dominante muestre que puede disponer del agua, que ésta sea suficiente para el uso que la destinen y que el paso del acueducto sea el más conveniente, menos oneroso para terceros.
las servidumbres de acueducto pueden constituirse en lo que es acequia descubierta, que es cuando no sea tan peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. También tenemos la acequia cubierta, que es cuando ahí sí que se tiene que cubrir por la profundidad, ¿verdad? Ya sería muy peligroso que se quedara así descubierta. También tenemos la que es de cañería o tubería, que es cuando pueden ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas y causar daño a otras obras u edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que al afecto se conforma. Esto es en el artículo 763 del Código Civil. También tenemos lo que es la servidumbre de estribo. En los mismos casos que en la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya que apoyarlo. Esto lo encontramos en el artículo 778 del Código Civil. Como ya les mencionaba, ¿verdad? Que el sirviente es el dueño del agua y el dominante es quien recibe el beneficio. No sé si puedo pasar ya a la parte práctica. Sí. Sí. No sé si la puede ver. No, todavía no se ve. ¿Cómo le hago aquí? Se sigue, ya sé. Aquí, ahí creo que ya, ¿verdad? Ahorita vamos a esperar un ratito porque a veces cuesta que... Ahí está. Ahí ahorita ya va a aparecer. Ahí está. Ahí está. Bueno, dice, como soy la número 11, me imagino que ya es el documento número 11, ¿verdad? Sí, dice, en la ciudad de Jalapa, el día 2 de agosto del año 2021, ante mí, Blanca Janet Lima Mancía, notaria, comparece a Juan José Ruedas Román, quien manifiesta de ser de 45 años de edad, soltero, agricultor. Ahí le falta guatemalteco de este domicilio. Ay, sí es cierto. Guatemalteco de este domicilio y manifestar si son de su conocimiento o no, o tal vez después dicen. Sí, dice que ambos son de su conocimiento, pero ahí le hace falta nacionalidad y de este domicilio. Pero eso se la suspenden en el registro. Por la otra parte, Julio Antonio. Ajá. Continúe. Lima, quien manifiesta ser de 49 años de edad, casado, maestro de educación primaria. Sería guatemalteco también. Igual, le falta guatemalteco de este domicilio. Ajá.
Ambos de mi conocimiento. Continúe. Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal relacionados y de encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos. Encontrarse, porque ahí dice de encontrarme. Está hablando de usted misma. De encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y plena capacidad legal y que por este acto constituyen Servicio de acueducto. Servidumbre de acueducto de conformidad en las siguientes cláusulas. Sabemos. Esta sería la parte introductoria de la... Ahí le corrige lo que le hace falta, por favor. Sí, dice en la primera, declara el señor Juan José Ruedas Román, que es el propietario de la finca rústica inscrita en el registro de la propiedad de Guatemala, el número 230. Aquí el nombre del registro es en el Registro General de la Propiedad. Registro General de la Propiedad. ¿De la zona central o del segundo registro si fuera? No sé de dónde será el libro. Si es de Guatemala, es del Registro General de la Propiedad de la zona central de Guatemala. De la zona central de Guatemala. Al número 230,000, folio 92 del libro 49 del departamento de Guatemala, consistente en un terreno ubicado en Aldea El Durazno. Continúe leyendo. Jalapa, con el área de vidas y colindancias que constan en el propio registro. En lo sucesivo a esta finca se les denominará como predio sirviente y es conocida como finca Las Palmas. Segunda, por su parte manifiesta el señor Julio Antonio Ruano Lima, que es propietario de la finca 217,000, folio 29 del libro 440 de Guatemala, con el área, medidas y colindancias que constan en el propio registro, y que en lo sucesivo de este instrumento de dicha finca se lo denominará como predio dominante y es conocida como finca Los Limares. Tercera, continúan manifestando el señor Juan José Rueda Román que por el presente instrumento constituye servidumbre de acueducto bajo las estipulaciones siguientes. El predio sirviente será la finca de su propiedad identificada en la cláusula primera. Ahí tiene que dar espacio. El predio dominante será la finca propietaria. Mamá, estoy dando clases. Ruano Lima. No puedes, no está. La cláusula segunda de este instrumento. C. La servidumbre de acueducto que se constituye consiste en el canal descubierto para paso de agua y tendrá un ancho de 3 metros por 300 metros de largo. Inicia en el lindero sur del predio sirviente y corre a lo largo del mismo hasta llegar al predio dominante, con las siguientes medidas y colindancias. Al norte, 100 metros con el predio dominante. Al sur, 50 metros con la finca La Felicidad. Al oriente, 350 metros con finca Las Palmas. Y al poniente, 350 metros con predio sirviente. Cuarta, manifiestan las partes que las estipulaciones
a que sujetan las servidumbres son, inciso A, el dueño del predio dominante deberá ejecutar todos los trabajos de infraestructura para que la servidumbre sea útil y ejecutará por su cuenta todos los demás trabajos que sean necesarios para su mantenimiento y limpiar entre ellos el dragado cada vez que sea necesario, lo cual hará con maquinaria adecuada con el objeto de que las aguas transcurran sin problema. Inciso B. La servidumbre se constituye a perpetuidad. Inciso C. Por la constitución de la servidumbre, la propietaria del predio, aquí sería el propietario, ¿no? El propietario del predio dominante paga la cantidad de 30,000 quetzales en concepto de indemnización y por el perjuicio que pudiera causar el gravamen. El señor Juan José Rueda Román declara que recibe dicha cantidad a satisfacción. Quinta, las partes contratantes hacen constar de manera expresa que sobre los inmuebles descritos no existen gravamen, anotados ni limitaciones. Anotaciones, ni limitaciones. Ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y el notario les advierte que las responsabilidades en que incurran si lo declarado no fuera cierto. Sexta, que este ya es el cierre. Dice, manifiesta el señor Julio Antonio Ruano Lima que acepta expresamente la constitución de la servidumbre que se hace a favor de la finca de su propietario. Las partes manifiestan que aceptan expresamente la constitución de la servidumbre sobre los predios identificados. Doy fe, inciso A, de todo lo expuesto. B, tuve a la vista los títulos con los que se acredita la propiedad de las fincas mencionadas y el plano de las servidumbres. C, advertir a los... Que advertí a los otorgantes, que advertí. Advertir a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como las obligaciones relativas a la inscripción del testimonio de esta escritura en el registro de la propiedad. Sería en el registro General de la propiedad de la zona central, ¿verdad? Mal. Y de leí lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Enterados, aquí es con ese. Enterados. Y está la firma del señor Juan José Ruedas Román y de Julio Antonio Ruedas Lima, y ante mí está mi firma y mi sello. Bueno, ya le fue corrigiendo todo lo que le fui indicando, ¿verdad? Para podérselas hacer llegar a sus compañeros. No sé si los participantes en la clase de hoy tengan alguna observación en relación a la exposición de la compañera de la parte teórica y la parte práctica, donde muy acertadamente ella le va señalando a la escritura lo que es la introducción, lo que es el cuerpo y lo que es el cierre de la escritura, para poder ir memorizando eso, ¿verdad? Porque puede ser una pregunta de examen. No sé si alguien quiere algún comentario. No sé, ¿qué manda?
Yo estaba viendo que la ubicación del inmueble es aquí en Jalapa. Y el libro pertenece al departamento de Guatemala. Ah, entonces ahí Tendría hay que error. cambiárselo. Vamos a ver para arriba el libro con los que acreditan su derecho de propiedad. Hay muchas gracias. ¿Quién habla? Karen Ramírez. Ah, Karen, gracias. Como la propiedad está aquí en Jalapa, el libro tiene que ser de Jalapa, Jutiapa o de Jalapa. No puede ser de Guatemala, vamos a ver. 440. Vamos a ir hasta arriba para ver porque describen dos, ¿verdad? El predio sirviente y el predio dominante. Consistente, aquí. Departamento de Jalapa tiene que ser. Y como es 49, debe ser Jalapa, Jutiapa, porque los que ya tienen E son solo de Jalapa. Ahora este debe ser de Jalapa, Jutiapa, por ser 49. Aquí donde dice departamento de... Aquí sería. De Jalapa. Y esa no tiene E, debe ser de Jalapa, Jutiapa, pero déjelo de Jalapa. Luego nos vamos y la otra persona dice que también es propietaria de la finca 217, 17,000, 217,000, folio 29 del libro 440 de Jalapa. Gracias, compañero, por la observación. Bueno, le corrigió todo lo demás. ¿No hay alguna otra observación de algún otro compañero, la misma compañera, la que participó? Vamos a escuchar a Martínez Gómez, Jamie Corina. La número 12. Gracias, Blanca. Jamie Corina Martínez Gómez. Y a Estrada Pivaral José Augusto. Y tenemos para el viernes Aguirre Centes Glenda Lorena y Pérez del Cid Otilia de Los Ángeles. Con estos 4 que hacen falta, llegamos a la número 15. Es decir, que en su compendio de escrituras tienen que tener 15 escrituras públicas y ya las tienen que tener faccionadas en su papel especial de protocolo con sus márgenes y todo, para que no se les acumulen para el segundo trabajo, que es cuando ya tienen que entregar todas sus escrituras en un protocolo de práctica, ¿verdad? Entonces, estas 15 escrituras van a ser las que van a ser objeto del primer examen parcial. No sé si se encontrarán conectados los compañeros a los que mencioné. Martínez Gómez, Jamie Corina. Y Estrada Pivaral José Augusto. Sí, licenciada. Bueno, entonces vamos a escuchar a José Estrada. ¿Tiene la pantalla para usted? Expongo yo, licenciada. Yo soy el número 13, creo yo. No sé si falta alguien antes que yo o... Sí, exponga porque la compañera no se manifiesta. Entonces, exponga usted, por favor. Solo permítame. Voy a ver cómo se conecta la pantalla aquí. Si la compañera Jamie Corina Martínez no se encuentra, ella va a exponer el viernes, pero su calificación ya no va a ser la misma porque a ella le correspondía exponer el día de hoy y no tienen ninguna excusa ni nada para poder hacer valer su nota completa. Vamos a escuchar al compañero. ¿Qué le corresponde exponer a usted? A mí me corresponde servidumbre de predios de distinto dueño. Buenas noches, licenciada. Voy a comenzar entonces hablando sobre la servidumbre de predios. Esta se encuentra dentro de los derechos reales de carácter limitativo, debido a que
limitan el dominio del titular del derecho sobre el predio sirviente y facultan al titular del derecho de servidumbre a disfrutar o servirse bien del otro. Como un gravamen que es impuesto sobre un inmueble causando beneficio a otro inmueble perteneciente a un dueño distinto, suponiendo una relación entre el predio sirviente y el predio dominante, pero también pueden ser ambos fundos de un mismo propietario. La definición de servidumbre. Vamos a interrumpir aquí. El compañero dice que también pueden ser las dos propiedades del mismo dueño. Lo que sucede en este caso es que siempre una le tiene que dar a la otra porque como son bienes registrados, una finca va a tener un número, un folio y un libro, y la otra va a tener un número, un folio y un libro de otra, con otro número. Es decir, cada finca está identificada con diferentes números. Entonces, por eso es que aunque sean del mismo dueño, uno le da al otro. Continúe. De conformidad con el artículo 752 del Código Civil guatemalteco, podemos definir como servidumbre que es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental, apunta que servidumbre es un derecho real, perpetuo o temporario, sobre un inmueble ajeno en virtud del cual se puede gozar de él o gozar ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad e impone obligaciones para este. En Guatemala, por ejemplo, se impone al dueño del predio sirviente la obligación de no menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre un predio de su propiedad. Obligación establecida en el artículo 809 del Código Civil. Por lo tanto, las servidumbres son derechos reales que no solamente confieren el disfrute y el goce de los derechos de su constitución se deriven, sino que también impone obligaciones tanto para el dueño del predio dominante como para el dueño del predio sirviente, de tal manera que la constitución de una servidumbre limita el dominio del propietario del predio sirviente. En la naturaleza jurídica, podemos decir que la servidumbre por definición es un derecho real del disfrute y goce, limitativa del dominio, de conformidad con la legislación civil guatemalteca vigente y positiva. Es un gravamen que se constituye sobre predios que deben ser propiedad de distintas personas. El predio que se beneficia se llama dominante y el predio sobre el que se constituye es llamado sirviente. Las características de las servidumbres podemos mencionar la inseparabilidad. Esa característica se refiere a que una vez constituida la servidumbre sobre el predio sirviente, no hay forma de separarla del mismo, salvo que ocurra una situación que obligue a que la servidumbre desaparezca. Por ejemplo, que la servidumbre se haya establecido temporalmente. El cambio de propiedad no modifica la situación de la servidumbre porque este gravamen está vinculado al predio y no a la persona. Las servidumbres son inseparables del inmueble al que activa o pasivamente pertenecen hasta que legalmente se extingan. Las servidumbres son doblemente reales y ambulatorias. Siguen a la cosa en manos de quien esté tanto en cargas como en facultades. La otra característica es indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles aun cuando el predio sirviente o el predio dominante
sean fragmentados a través de enajenaciones parciales. La servidumbre persiste como si la enajenación no se hubiera efectuado. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni grabarla. Las servidumbres son derechos inseparables de la propiedad del fundo dominante. De modo que si el propietario de este no puede enajenar dicho fundo separadamente de la servidumbre, ni de la servidumbre separadamente del fundo. Lo expuesto no excluye que pueda cederse separadamente el ejercicio de la servidumbre sin ceder el fundo ni la servidumbre misma. En cuanto a cargas, las servidumbres se transfieren también al transferirse el fundo sirviente. La excepcionalidad es el estar grabado con una de las limitaciones de la propiedad establecidas en el interés privado. Es el estado normal de la propiedad. El hecho de estar un fundo grabado con las servidumbres constituyen a un estado excepcional de la propiedad, que de ahí la servidumbre no se presupone, porque su constitución y existencia deben probarse. El ejercicio de la servidumbre, si bien debe adaptarse al objeto y necesidades para el que se estableció, también debe efectuarse de manera que resulte lo menos gravoso posible para el fundo sirviente. También tiene la característica de unilateralidad. Las servidumbres son unilaterales en el sentido de que implican una carga para uno y en cambio un derecho para otro. Así pues, la limitación impuesta sobre la propiedad de uno no está compensada por una limitación correlativa de la propiedad del otro. Las aparentes excepciones de esta unilateralidad están constituidas por casos de que en realidad existen dos servidumbres de igual contenido y de signo contrario. La característica de onerosidad o gratuidad, precisamente porque la servidumbre representa una carga unilateral sobre la propiedad del fundo sirviente. La constitución de la servidumbre suele hacerse por actos a título oneroso, aunque también puede hacerse por actos de título gratuito. Perpetuidad. Las servidumbres tienden a la perpetuidad, aunque pueden ser temporales, sin que en este caso exista una duración máxima fijada por el legislador. Y también tienen la característica de autonomía. Las servidumbres no es un derecho autónomo en el sentido de que no puede existir, sino siendo inherente a un derecho de propiedad, pero sí es un derecho autónomo en el sentido de que originalmente nace por título, separado, y de que puede extinguirse separadamente del correspondiente derecho de la propiedad. Los elementos son predio sirviente y predio dominante. El sirviente es la finca que ha de soportar la constitución de una servidumbre. Después el predio que sufre la imposición de un gravamen para uso de otro. Predio que está sujeto a una servidumbre constituida a favor de otro fundo. Y el predio dominante es la finca o inmueble a cuyo favor se constituye una servidumbre. Es el que cuenta con una servidumbre a su favor sobre otro, que por ello es designado como dominante. La clasificación legal. De conformidad con el artículo 754 del Código Civil de Guatemala, las servidumbres pueden ser continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. Las continuas son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Las discontinuas son aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Las aparentes son aparentes las que anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Y las no aparentes, las que no presentan signo exterior de su existencia. Son legales las servidumbres impuestas por la ley y son voluntarias las servidumbres impuestas
por la voluntad de los propietarios. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a las servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales y en su defecto por las disposiciones de este título. Eso sería la parte teórica, licenciada. En este momento voy a pasar a la parte práctica. En la parte práctica, entonces, tenemos número 1 en la ciudad de Jalapa. No se mira todavía. No lo ha compartido. Ya va a aparecer. Y se tarda un poquito. Ahí está. Ok. Ahí está. Tenemos número 1 en la ciudad de Jalapa, departamento de Jalapa, el 2 de agosto del 2021. Ante mí, José Augusto Estrada Pivaral, notario. Comparece por una parte el señor Raúl Antonio Berganza Morán, de 45 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero agrónomo, de este domicilio de mi anterior conocimiento. Y por la otra parte, Sergio Alonso Barrera Perdomo, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, maestro de educación primaria, de este domicilio de mi anterior conocimiento. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libro de ejercicio de sus derechos civiles y que a través del presente instrumento otorgan contrato de constitución de servidumbre de paso, de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera, manifiestan los comparecientes que son propietarios de las fincas rústicas inscritas en el registro general de la propiedad de la zona central a los números 130 y 520, folio 17 y 18 de los libros 8 y 9 de Jalapa respectivamente, las cuales consisten en terrenos contiguos ubicados en jurisdicción del municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Segunda, expresa el señor Raúl Antonio Berganza Morán que por el presente instrumento constituye sobre la finca identificada en la cláusula anterior servidumbre de paso, de conformidad con las siguientes estipulaciones. A. El predio sirviente será la finca de su propiedad, identificada en el registro general de la propiedad de la zona central al número 130, folio 17 y libro 8 de Jalapa. B. El predio dominante será la finca de Sergio Alonso Barrera Perdomo, identificada con el número 520, folio 18, libro 9 de Jalapa. C. La servidumbre de paso que se constituye consiste en una franja de terreno con un área de 200 metros cuadrados, de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, con las medidas y colindancias siguientes. Al norte, 10 metros de longitud y colinda con el predio sirviente. Al sur, 10 metros de longitud y colinda con la propiedad del señor Ismael Robles Nagra. Al oriente, 20 metros de longitud y colinda con la carretera que conduce del municipio de Jalapa, de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa. Al poniente, 20 metros de longitud y colinda con el predio dominante. D. El propietario del predio dominante deberá hacer los trabajos de infraestructura para que dicho paso sea útil y aquello que fuere necesario para su trámite. E. La servidumbre de paso se constituye a perpetuidad y únicamente podrá extinguirse si la misma no fuere ya necesaria para el predio dominante. Tercera, la constitución de servidumbre de paso referida se hace en virtud de que la finca propiedad del señor Sergio Alonso Barrera Perdomo se encuentra rodeada por varias fincas ajenas
y no tiene salida a la vía pública, por lo cual se ve imposibilitado su aprovechamiento y explotación. Cuarta, de manera expresa, manifiestan los comparecientes que sobre las fincas identificadas en la cláusula primera no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte, por lo que el notario les hace saber las responsabilidades en que incurren si lo declarado no fuere cierto. Quinta, el señor Raúl Antonio Berganza Morán, en los términos relacionados, acepta la constitución de gravamen de servidumbre de paso a voluntaria sobre el terreno de su propiedad a favor del predio dominante y en compensación al establecimiento del mismo la cantidad de 25,000 quetzales exactos que tiene por recibidos hoy a su entera satisfacción de la Sergio Alonso Barrera Perdomo. Sexta, el señor Raúl Antonio Berganza Morán, en los términos relacionados, acepta la constitución de servidumbre perpetua de paso a favor del predio de su propiedad y ambos otorgantes aceptan el presente contrato. Yo, el notario, doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. B, de haber tenido a la vista los testimonios de las escrituras públicas números 60 y 50 de fechas 11 de mayo del 2000 y 3 de agosto del 2001, autorizados por los notarios Robinson Edmundo Girón Navas y Manuel de Jesús Arauz Bonilla, respectivamente, y el plano de registro elaborado por el arquitecto Saúl Abelardo Rojas Vida. C, que advertía a los otorgantes los efectos legales del presente contrato, la obligación del pago del impuesto fiscal, el cual es del 3%, así como la obligación registral de inscribir el testimonio de este documento. Y D, que leí íntegramente el contenido del presente instrumento a los interesados y enterados de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, los ratifican, aceptan y firman junto al notario autorizante. Tengo una pregunta. En la denominación del contrato, cuando la persona dice que acepta, subamos, dice que acepta que la servidumbre suba más, regrese al otro lado de la página. Ahí, donde dice que la servidumbre de paso a voluntaria. O sea, la constitución del gravamen de servidumbre de paso voluntario sería en ese caso. La A. El A. Ajá. Y la servidumbre de paso dice que va a ser constituida de un predio a favor del otro, ¿verdad? Tiene su plano porque se va a desmembrar y va a constituir una finca aparte. No, es un gravamen en la misma finca. Entonces sí paga el 3% porque ya tiene varias inscripciones. Sí, ahí está bien. Solo esa letra A, quítelo. Ok. Bueno, vamos a ver el cierre donde ya están las firmas y el ante mí. Vamos a ver. Las firmas, ante mí, firma y sello de notario. Ahí está bien. Ahí ya puede compartir su exposición con los compañeros. Gracias a usted por su participación. Voy a llamar por última vez a la compañera Martínez Gómez, Jamie Corina. No sé si nos encuentra. Ella no presentó excusa. Se queda para el día viernes junto con Aguirre Centes, Glenda Lorena y Pérez del Cid, Otilia de Los Ángeles, quienes iban a tener su ponderación normal, porque a ellas es el día que les corresponde, es el último día de clases que tenemos. Los 15 temas que están hasta para el día de viernes van a ser los que van a ser objeto de examen. Los espero el día viernes en la clase. Y es así como vamos por terminar la clase del día de hoy, siendo las 9 de la noche menos 5 minutos. Estoy para servirles y fue un gusto atenderles. Cualquier cosa me marcan al WhatsApp, por favor. Gracias, Ligda. Pasen buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.